laico, religioso y Haredi, que se llama la educación independiente. No, Masorti no es realmente, no existe un sistema nacional de educación Masorti. Vamos a hablar de eso, exactamente vamos a hablar de estos temas. Y básicamente cuando empecé mi trabajo, creía que estoy haciendo algo totalmente en el consenso de la sociedad de Israel, algo muy positivo que todos van a aceptar. Los fundadores de TALI, que eran judíos americanos conservativos, cuando llegaron en Israel en los años 70, 80, entendieron que hay una brecha inaceptable entre la educación religiosa y laica, la brecha de conocimiento entre los chicos que estudiaron en el sistema religioso y los chicos que estudiaron en el sistema educativo laico era enorme. La ignorancia de los chicos en el sistema educativo laico era inaceptable. Y ellos decidieron que eso va a ser su contribución a la sociedad de Israel. Eran un grupo de intelectuales, profesores de Estados Unidos, y decidieron de promover la sociedad de Israel con la fundación de esta red. Cuando llego a mi puesto, hace quizás 30 años hoy, me sentí en el consenso y descubrí muy rápidamente que estoy entrando en un campo de batalla, ¿cómo se dice? Turbulento, muy turbulento. ¿Y por qué? Porque aparece que el judaísmo no es una parte del consenso de la sociedad en Israel. Para mí, no soy israelí que nació en Túnez, creció en Francia e hice mi alia a mi cumpleaños número 19. Para mí venir a Israel es llegar al país de los judíos. Y qué más natural fortalecer el judaísmo de los jóvenes de Israel. Y no entendí algo crítico, y es el punto que voy a enfatizar en esta presentación demasiado corta. Es algo que yo creo que muchos de los judíos que viven afuera de Israel no realmente entienden. Que el judaísmo en Israel no es algo evidente, no es algo natural. Y una parte de las raíces, de las fuentes del sionismo, es una actitud totalmente ambivalente, para no decir enemiga, al judaísmo. Y eso crea una situación muy explosiva sobre la identidad del país, sobre sus símbolos, sobre su bandera, sobre su himno, sobre cada cosa. Y vamos a empezar. Cuando entendí que estoy en un problema, que no estoy en el consenso, y hay mucha oposición, cuando empecé a visitar escuelas y me presenté naivamente, ¿se dice naivamente? Inocentemente, como una persona que va a fortalecer algo muy importante. ¿Qué más importante que el único país judío del mundo? Fortalecer la conexión entre la próxima generación y sus raíces. ¿Qué más legítimo? Y recibí respuestas, oposiciones, luchas, peleas, increíbles. Entendí que necesito volver al inicio y tratar de entender y de analizar de manera mucho más profunda cómo trabajar, cómo hacer y cómo actuar. Y para eso uso dos intelectuales importantes de Israel, un famoso profesor de educación
que se llamaba Zvilam, que era un especialista de ideología y educación, y entendí que lo que estoy haciendo es algo muy ideológico, y de acuerdo a su manera de pensar, él describe en sus libros que cada ideología tiene 4 componentes: una diagnosa, una escatología, que significa una visión, una estrategia para llenar la brecha que existe entre la diagnosa y la visión, y un punto muy importante, tzibur-yad, un público. ¿Cómo se dice tzibur-yad? Tzibur-yad. Opinión pública. Un público que voy a trabajar para él, o que preciso. Y empecé a preguntarme quién es el público de mi enfoque, de nuestro enfoque en Tali. Y empezó a estudiar un otro profesor, recipiente del Premio Israel en Sociología en 2003, muy famoso en el mundo judío, que se llama Yeshayahu Liebman, profesor Yeshayahu Liebman, en inglés Charles Liebman. Y Charles Liebman dedicó los últimos años de su vida a analizar las tendencias en el pueblo judío, y su contribución a la discusión intelectual en Israel y sociológica era que hasta los años 80, 90, en Israel pensaron y hablaron de la brecha entre judíos árabes, entre ashkenazim, sfaradí, entre datiim, hilonim. Y él rompió esta idea y empezó a explicar: no. La sociedad judía en Israel no se divide entre datiim, religiosos, y hilonim, laicos. La más importante parte del pueblo judío se situó en lo que él llamó The Forgotten Center, Merkaz HaNishkar, el centro olvidado. El centro olvidado. Y este centro olvidado es hecho de una continuidad de grupos con identidad judía diferente. Y lo que él presentó en su investigación, estoy hablando que en su último libro era el 2003, pero es ya relevante para entender la sociedad de Israel del día de hoy. De acuerdo a sus investigaciones, él presentó la sociedad judía de Israel entre 2 polos. ¿Sí se dice? Sí, 2 polos. Lo que yo llamo la ortodoxia religiosa y la ortodoxia laica. Hay ortodoxia laica, existe la ortodoxia laica. Y dentro del centro olvidado, voy a explicar por qué olvidado, encontré a lo menos 4 grupos. Uno son judíos liberales, reformas, conservativos. En Israel esos grupos son muy pequeños, muy marginales, pero tienen una voz muy fuerte, desproporcional a su tamaño. El primero que no da la atención al tamaño de las bandas, ¿ok? Religios liberales son muy bien organizados, con mucho dinero, saben poner el acento en los lugares adecuados. Por ejemplo, el movimiento de reforma tiene un centro legal para combatir la libertad religiosa en Israel, que tiene mucho impacto sobre la sociedad de Israel. Tali fue fundado por conservativos y era una red de escuelas de 300 instituciones en Israel, completamente desproporcionada al tamaño del movimiento conservativo. Son pequeños, grupos pequeños pero influencial. El segundo grupo
son lo que él mencionó que post-ortodoxos. Muy interesante, y voy a presentar un testimonio personal de un profesor que se definió como post-ortodoxo. También es un grupo más y más significante en Israel. Marginal, pero tiene una presencia de académicos, de religiosos del pasado, que se encuentran en un lugar muy problemático al nivel de la identidad. Y vamos a leer un texto muy interesante. El más significante grupo en Israel son lo que se llama Amasortim, los tradicionales. ¿Qué significa Masorti? Las personas que no respeten los Masortiim dicen que la palabra Masorti viene del hebreo Masor. ¿Saben qué es Masor? No sé si saben. Cegueta. Cegueta. Cada cosa que les molesto en el judaísmo van a cortarlo. Pero es más serio que eso. ¿Okay? Y los últimos años, es un académico, Meir Buzaglo, que trató de definir a nivel filosófico qué significa de manera seria ser un masorti. La verdad, él no me convenció, que no es tan claro. Pero son personas que tienen una conexión mental, intelectual, sentimental, gracias, con la tradición, pero necesitan un espacio de libertad para vivir su judaísmo. Y quizás el más importante punto, del punto de vista de Masorti, es su conexión con la tradición familiar. Y además, cada cosa, la cosa más importante para ellos es la conexión con lo que hicieron en mi familia. Pero no es un enfoque intelectual, filosófico profundo, pero es al nivel de la vida de cada día, es muy profundo. Y el último grupo que mencionó Liebman en sus investigaciones es lo que él definió en hebreo, se dice Mevakshei Derech. Buscadores del camino. Buscadores del camino, personas que no crecieron en una casa tradicional, personas que no pertenecen al judaísmo liberal, personas que no eran religiosos antes y no son post-ortodoxos, pero miembros de la sociedad de Israel que están buscando una conexión con el judaísmo. ¿Por qué? Que sienten que la vida en Israel sin esta conexión no puede continuar. Tienen la preocupación, y yo creo que encontré durante mi papel en Tali cientos, miles de personas de este tipo que me explicaron por qué se unirán con Tali, porque para quedar en Israel necesitamos sentir la conexión con el pasado, la conexión con las valores judías. Necesito de cualquier manera reconectarnos con algo judío, pero no a nivel religioso, de otra manera, pero necesito cualquier conexión cultural, de valores, de historia, algo que va a conectarnos para justificar por qué estamos aquí, en este país, en este país loco, que la realidad de Israel es loca. Voy a tratar, el tiempo, voy a enfocarme solamente en tres grupos, con la estrella roja, ¿ok? Voy a empezar con la ortodoxia laica, es el más importante. Dos, con los post-ortodoxos. Y tres, si no queda tiempo, con un reformador, por favor. Ok. Yo creo que es una herramienta muy interesante. Yo creo que el punto de diferencia entre cada grupo es la relación y la actitud que cada uno de estos grupos tiene con el pasado. Básicamente, en hebreo se suena mejor
hay Mekadesh et Ahava, ellos que santifican el pasado. Básicamente religiosos. Que en el pasado judío, los textos judíos son santificados por esas personas. Y de la nueva ortodoxia hasta el mundo jaredí, hay algo común, que hay un respeto profundo y hay una santificación de la tradición. Hay otro grupo a quien le importa su pasado, pero no voy a santificar, pero va a tener una parte importante para trazar, para diseñar su vida. Por ejemplo, el mundo liberal, el judaísmo del movimiento conservativo o de los reformos, que el pasado tiene una importancia, pero no podría decir que ellos saben santificar este pasado, tienen una flexibilidad. Hay grupos que consideran el pasado, quieren saber qué piensa el judaísmo de eso y de eso. Por ejemplo, si mañana disfruto mucho de la presentación del rabino Berenbaum sobre la homosexualidad, hay personas científicos que quieren mucho saber qué piensa el judaísmo sobre la homosexualidad, pero saber qué piensa el judaísmo es una cosa, adaptar lo que piensa el judaísmo no be'echrach, no forzosamente, pero sí quieren saber qué piensa el cristianismo, qué piensa el islam, qué piensa el judaísmo. Tienen una conexión, pero como dijo un filósofo, Mordechai Kaplan, que era el fundador del movimiento reconstruccionista, que él dijo, el pasado tiene el derecho de votar sobre las decisiones del futuro y del presente, pero el pasado judío no tiene un veto. ¿Okay? Yo creo que son esas personas. ¿Perdón, dijo veto o voto? Veto. Veto, que no. El grupo número 4 son personas, y la tristeza es que es un grupo quizás más importante en Israel, solamente indiferente a la tradición, al judaísmo, solamente indiferencia. Y el último grupo, eso, son personas que quieren liberarse totalmente del pasado judío. Y para mí era algo que me parece no puede ser. No puede ser que en Israel hay personas de este tipo. Y la verdad, hace 10 años para mí era un shock. ¿Te dicen shock? Sí. Okay. Era un shock de descubrir que hay tan personas en Israel muy influyentes, con una gran influencia, un gran impacto público, que pertenecen a este grupo. Y empezó realmente a investigar eso y descubrí cosas increíbles que quiero compartir con ustedes. Pues, gracias. Ok, es la pregunta que voy a un poquito a tratar para entender que en sí judaísmo y sionismo deben ser conectados. Yo soy seguro que en México, en este público, 90% de las personas creen que, ¿sí? Claro que sí. ¿Sí? Pero yo voy a compartir con ustedes textos de personas increíblemente influyentes, ¿cómo se dice? Influyentes, que eran los fundadores del ethos sionismo, que pensaron diferente. ¿Ok? Por favor. Voy a traer textos de 3 personas. Los 2 primeros son altamente influyentes y altamente importantes para entender el laicismo de la sociedad de Israel. El primero era el maestro del segundo, Micha Yosef Berdichevsky. ¿Quién escuchó este nombre? Nadie. Increíble. Puede ser que sí, pero... Increíble. Qué bueno. Hay algo que traerles el día de hoy. Es mi contribución. Conocer. Y el segundo, Brenner, increíble. Segunda contribución de Eitan Shiki. Ok. Berdichevsky trae una maleta con parte de
sus libros que tengo en mi casa. Es un pensador, nació en 1865, murió en 1921, y era un pensador que tuve una influencia increíble, muy profunda, sobre la Segunda Aliyah. ¿Quién eran los miembros, parte de los miembros de la Segunda Aliyah? Todo el liderazgo futuro del Estado de Israel, incluye Ben Gurion. Ben Gurion y su grupo tuvieron una influencia inmensa de Mijail Yosef Berdichevsky, porque Mijail Yosef Berdichevsky escribió lo que él llamaba Shinui Arachim, cambio de valores, y describí de manera brutal su mirada, su visión del judaísmo. Él entendía el judaísmo que la fuente de toda la pobreza intelectual, física del pueblo judío. Y él dijo, si queremos ¿cómo se dice? Liberarnos, salir de esta situación, la única cosa que debemos hacer es liberarnos del judaísmo, que es la fuente de todos nuestros problemas. Vamos a ver 2 o 3 pequeños textos. La cosa interesante es que Berdichevsky nunca se fue en Israel, nunca visitó Israel, pero su impacto era desproporcional. Él escribió muchos, era un investigador del judaísmo, un Talmid Jajam, que estudió a Yeshivat Volozhin, como Bialik, un gran Talmid Jajam, y un día decidió liberarse del judaísmo totalmente. No totalmente. Por favor, Raquel. Sí. Vamos a... se van demasiado muertos. Es Mijail Yosef Berdichevsky, es un pequeño cortas que todos los días me siento en el trono del juicio para juzgar el judaísmo. ¿Ok? Por ejemplo, es lo que escribió Bialik un año después de la muerte de Berdichevsky. La obra de Berdichevsky fue el centro profundo e interior del pensamiento y de los sentimientos de la generación. Es el ladrillo oculto a la vista, sin el cual todo el edificio cultural nacional no tiene existencia ni posición. No es una persona marginal. En los ojos de Bialik, que es un pilar de la cultura sionista judía en Israel, él era un maestro de inmensa importancia. La diferencia entre él y su alumno, que vamos también a presentar, es que él hizo eso, pero con mucho dolor. Le pena mucho su lucha contra el judaísmo. Él escribió, por ejemplo, cuando, ¿cómo se dice? Voy a decir por favor, ayúdame. כאשר אנחנו מנצחים את היהדות, אנחנו מנצחים את עצמנו. Y por eso, cuando investigadores de Berdichevsky quieren presentarle, que la mejor manera de presentar su actitud es el akera shebalev, hasta la desgarradura del corazón. Él entiende que necesitamos hacer este cambio de manera profunda, una revolución en el mundo judío, pero con mucha pena. Por favor. Ok, vamos a ver solamente un pequeño texto. Prefiero si alguien que sabe español, mejor que yo, podría leer, por favor. Esta hora en la que estamos no es como anteayer, no hay nada como eso, y el miedo en nuestros corazones no es en vano, porque ya no estamos sobre el camino seguro, y que hemos llegado a un momento en que chocan 2 mundos, ser o no ser los últimos judíos o los primeros hebreos. ¿Qué le ve la intención de ustedes?
Se dice La nueva identidad. para crear un nuevo judío. Uno, crear un nuevo judío. Y hebreo y judío no son el mismo. Para mí todo el tiempo, claro, soy hebreo, ¿cuál es la diferencia? No, es el nuevo judío. El hebreo es el nuevo judío. Berdichevsky era el fundador del ethos del nuevo judío, que no se llama el nuevo judío, que no quiero llamarle judío más, el hebreo. El hebreo es el contrario, es el fruto de la revolución. Por favor. En la misma medida en que nuestro estatus político y nuestra propia existencia menguaron por la destrucción del templo y dejamos de añadir a nuestras posesiones espirituales y materiales, los judíos fueron rechazados por el judaísmo. Más allá de eso, un futuro que eleva el alma, y más allá de eso, somos un pueblo perdido por nuestros pastores descarriados. ¿Quiénes son los pastores descarriados? Los rabinos de su época. Tenemos una gran responsabilidad, todo está en nuestras manos. Somos los últimos judíos o los primeros de una nueva nación. Una Así nueva Ben Gurión nación. hablando. ¿Ah? Así hablaba Ben Gurión, exacto. Exacto, sí. Era el maestro de Ben Gurión. ¿Ok? Estamos hablando de crear un nuevo pueblo, no la continuación del pueblo judío. Un nuevo pueblo. Por supuesto que es mucho más complicado, Claro. es solamente probar que hay un poquito de su paciencia. Por favor. Español. Sí, sí. Sí, o sea, el concepto, es cierto que el concepto de Berdichevsky era la creación de un nuevo pueblo judío como un nuevo judaísmo. Ivrim anu veklibenu navot, somos hebreos, no judíos, sino hebreos, y vamos a adorar nuestro corazón. Pero no era algo solamente por el judaísmo, sino por el judaísmo diaspórico, por el galut, por la diáspora. O sea, la oposición de Berdichevsky era al resultado, a cómo vivían los judíos en la diáspora, en Europa del Este, etc. Tienes razón, que es lo que él conocía, Sí. pero a través de lo que él vio del judaísmo de la diáspora, tuve una conclusión, Sí. que este judaísmo es la fuente de nuestros problemas. Sí. ¿Ok? Y se preocupó mucho de los judíos, pero entendí que judaísmo y judíos son cosas que debemos separar, y debemos cuidar a los judíos y no forzosamente al judaísmo. Ok, Yosef Chaim Brenner era su alumno más importante, más fuerte. Al contrario de Berdichevsky, en Israel Brenner es muy conocido, muy famoso. Hay 10 de escuelas que se llaman Brenner, muchas avenidas que se llaman Brenner. Es realmente el representador del laicismo judío en Israel, el maestro a pensar. Él escribió muchos libros muy complicados, no tan agradables a leer, pero su impacto intelectual sobre la sociedad de Israel era muy profundo. Y vamos a leer lo que solamente una pequeña cota, que me conoce de muchos dioses, pero después de todos ellos he meditado más que esclavos. No me entregué a ninguno de ellos con todas mis fuerzas, sin media duda, sin un gusano en el corazón. Y ahora vamos a leer cuál es su importancia, por favor. Anita Shapira es una historiana muy famosa en Israel, que escribe un muy importante libro sobre Brenner. Tengo en mi maleta 6 libros sobre la filosofía de Brenner, el impacto. Es una persona muy central si queremos entender el laicismo en Israel. Por favor. Es difícil encontrar una persona cuyo escondite en su alma se una a un retrato tan cautivador como el de Brenner. Lo amaron apasionadamente y lo odiaron apasionadamente. Algunos lo vieron como un profeta de la nueva tierra de Israel, demostrando en la puerta que quiere llamar a su pueblo a la acción y aflojar sus prohibiciones antes de que le sobrevenga un holocausto. Y algunos lo vieron calumniar al pueblo judío
como malvado, odiándose a sí mismo y odiando a su compañía, viendo negrura que no distingue en la luz naciente. Tenía tanto esto como aquello. Brenner fue uno de los miembros de una generación que buscó la fe después de perder la fe en Dios. A los ojos de sus contemporáneos fue visto como el hombre de Dios en un mundo sin Dios, y lo condecoraron con una corona de espinas y una corona de santidad. Fue un escritor hebreo cuya influencia es mayor que los libros que escribió. Sus amigos vieron en él la conciencia de la sociedad judía que tomaba forma en la tierra de Israel, la señal espiritual en las vicisitudes de la historia judía en el siglo XX, un vínculo que conecta el pasado judío y el futuro judío, si es que habrá. Otra vez, no es un personaje marginal, es central en la comprensión del Estado hebreo de hoy. ¿Ok? Y vamos a leer un texto de el original en hebreo, sí, por favor. Este texto es muy famoso en el pensamiento de Brenner, y por favor, si alguien... Por favor. Nosotros, los judíos libres, no tenemos nada con el judaísmo, y aunque eso, somos parte de la comunidad no menos que los usuarios de Tefilín y Tzitzit. No tenemos nada con el judaísmo. Sí. Nosotros, los pocos, los miembros del pueblo judío vivo, Al contrario del pueblo judío muerto. claro, ¿Sí? saldremos del asedio, trabajaremos y crearemos tanto como sea posible. Multiplicaremos el trabajo de nuestra nación y sus bienes materiales y espirituales. Nosotros, los judíos vivos, ya sea que ayunemos en Yom Kippur o que comamos carne con leche, nunca dejamos de sentirnos judíos, de vivir nuestra vida como judíos, de trabajar y crear métodos de trabajo judíos, de hablar nuestra lengua judía para proteger nuestro honor nacional y para pelear la guerra de nuestra existencia con cada revelación que esta guerra recibe. Podríamos dedicar 2 clases de A eso. una hora solamente a analizar este texto. Pero tenemos aquí, yo creo, el ethos del sionismo laico de Israel hasta el día de hoy. Nosotros, el religioso, no va a decirme qué significa ser judío. Yo soy no menos judío que el religioso. ¿En qué se exprime mi judaísmo? Expresa. Voy a trabajar, voy a producir, voy a hablar hebreo, voy a defender el honor nacionalismo. Exacto, es un nacionalismo. Exactamente, es un nacionalismo judío, pero desconectado del judaísmo. Y es lo que no entendí cuando empecé mi trabajo en Italia, que hay muchas generaciones de israelíes que crecieron sobre este ethos y no entienden por qué para sentirse judío necesito estudiar el judaísmo diaspórico. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos? Lo que escucho muchas veces en escuelas cuando traten de vender mi producto educativo era: Señor, tú estás tratando de volvernos, ¿cómo se dice? Al pasado. Necesitamos ver el futuro. Tú representas el pasado con tu judaísmo. Y trato de explicar, mi judaísmo es un judaísmo liberal, moderno, abierto. La palabra judaísmo les molesta. Y ahora quiero compartir contigo 2 textos de intelectuales del día de hoy en Israel. Alumnos fieles de Brenner. Por favor, señor. Con esta contradicción y con esta desvinculación del judaísmo y de la religión, podría haber sido cualquier otro país, no necesariamente eres Israel. Claro. El anhelo del retorno. No, hay una diferencia. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El idioma. El idioma, la presencia en la tierra de Israel, la defensa del honor nacional, el colectivo, no. Por eso Brenner es muy sionista. Es una fuente, pero
vale la pena de dedicar un curso anual a Brenner, es apasionante, ¿ok? Pero era no menos que Ben Yehuda el salvador del idioma hebreo. Su impacto sobre el hebreo es inmenso. Y esa pregunta no era religioso. Sí, por favor. O sea, él quería, de alguna manera, liberarse del judío víctima de la historia. Y de la filosofía judía. Reinventarlo. Por ejemplo, solamente para dar un ejemplo. En nuestra tradición que usamos mucho la idea que somos esclavos de Dios. ¿Sí? Avdei Hashem, ¿no? Es algo común. Él dijo esta filosofía que es el pensamiento de Berdichevsky. Nos hicieron no solamente esclavos de Dios, pero esclavos de todas las naciones del mundo. Es una mentalidad de esclavo. Y es muy mal. Hay muchas cosas en la filosofía, no solamente la diáspora, es el punto. El problema de esas personas no es solamente la diáspora, pero la filosofía judía que nos hizo tan inferiores. Y sin liberarnos de esta filosofía judía, no vamos a lograr la salvación que necesitamos como pueblo. ¿No es un tanto Creo- fascista? Una. Creo que definitivamente el idioma es lo que hace de cualquier pueblo una nación global, a nivel mundial, o como sea. El idioma, perdón, déjenme nada más terminar de idea, pero creo que no es lo mismo ser israelí o israelita que ser judío. El nombre judío viene realmente de todo lo que viene desde la Torah. Entonces, si dejamos todas esas enseñanzas que son sabias, también perdemos la esencia. Mire, es tu opinión, pero Sí, no es es, la mía. no es No es la la de opinión. Brenner. Exactamente, ellos pensaron de manera diferente. Y por eso llamaron toda esta filosofía que el Shinui Achim, un cambio de valores. Pero necesitamos mucho más tiempo para eso. Por favor. Pues yo creo que estos judíos están contagiados del fascismo, Es fácil. porque todas estas... Mire, en su líderes época el que quieren fascismo no era cortar existiendo, con pero Dios y con... eran influenciados de la revolución en Rusia. Sí, porque Eran influenciados la influencia de la ilustración europea. Sí, de las revoluciones en europea, del nacionalismo que empezó a crecer en Europa, etc. Eran influenciados de la filosofía de Nietzsche. Es un asunto apasionante. Quizás el próximo año, si me siento bien, espero enseñar un curso sobre cada una de esas personas en la Universidad Hebrea. Primero Dios. Por favor. Un alumno de esas personas era Jaime Azaz. Solamente escucha la palabra de Jaime Azaz. El sionismo y el judaísmo no son una sola cosa, sino dos cosas que son diferentes entre sí. Tal vez incluso dos cosas que se contradicen entre sí. Seguramente dos cosas que se contradicen. Escuchen. Cuando una persona no puede ser judía, se convierte en sionista. Duro, ¿eh? Muy. Increíble. Muy radical. Muy radical. Ahora, si creen que es historia y no es conectado con el presente, por favor, la última. Rami Livni, un intelectual muy importante hoy, tiene un artículo permanente en la Haaretz, y un intelectual con voz muy fuerte para defender los ideales laicos en Israel. Por favor, ¿alguien? A los judíos de Israel, y especialmente a los seculares, no les falta identidad judía. Por el contrario, a veces parece que tienen demasiado de esa identidad y fácilmente podrían desprenderse de parte de ella y exportarla a lugares necesitados. Piensa un minuto, hay una persona conmigo en mi organización que existamos para decir la identidad judía de los chicos no es bastante rica. Mire que él piense, por favor. ¿Cómo? Porque una identidad judía corregida no es diferente de una identidad francesa o sueca. Todo lo que exige es ser parte de la nación judía y de la vida judía. Para una identidad judía no tienes que apagar tu teléfono en Shabbat por sentimientos de culpa innecesarios. Tampoco tienes que ponerte una túnica blanca y estar encantado y estudiar en un compañerismo en la noche de Shavuot.
ni únase al asombro religioso de Yom Kippur o Tisha B'Av. ¿Qué es la identidad judía después de todo? Todo lo que se hace en el Estado judío, en un contexto judío, con otros judíos. Estudiar economía, literatura o ingeniería en una universidad. Y no solo Talmud. Y no solo Talmud es una identidad judía. Siempre que las clases se imparten en hebreo, los artículos se lean en hebreo y los profesores tengan biografías judías. Caminar por la calle Rothschild en Tel Aviv, entre los edificios Bauhaus construidos por arquitectos israelíes, tomar un desayuno israelí en un café de la ciudad y hundirse en la sombra frente a un libro en hebreo o una noticia en un periódico hebreo hablando de un evento relacionado con Israel. Esta es la cultura judía. Esto es exactamente lo que soñaron todas las generaciones de la diáspora. Eso es exactamente de lo que se trata Benjamin Zeev Herzl. 2000 años esperamos para poder dejar de preocuparnos por la identidad judía y simplemente levantarnos por la mañana y ser judíos. Quitando todos los valores del judaísmo y sin explicar qué es el judío. Y es para una normalización de la vida judía. Mire, tengo un otro pequeño. Un pequeño ya. Un pequeño, último pequeño. ¿Les interesa? Sí. Muy interesante. Por favor. Rommel Hamper es un terrible periodista, muy provocativo. Cada día escribe un artículo en Haaretz, muy provocativo, muy extremo, pero brillante. Brillante. Por favor, ¿alguien más? Soy de nacionalidad israelí. Aunque el Tribunal Supremo dictaminó en 2013 que está prohibido cambiar los datos de nacionalidad en el registro de población de judío a israelí, porque aún no se ha aprobado la existencia de la nacionalidad israelí, pero defino mi identidad nacional como israelí. Me molesto que en nuestra carta de identidad aparece judío. También tengo ciudadanía estadounidense, tengo parientes en Estados Unidos, son estadounidenses. Esta es su identidad nacional. Su origen es judío, pero son estadounidenses. Ellos y yo no somos miembros de la misma nación. Ellos celebran la Pascua y yo también la celebro, aunque sus mensajes de libertad son vacíos para mí. Derivo mis mensajes sobre la libertad de otras fuentes. Después de todo, no hubo éxodo y el texto de la Hará es ridículamente pobre, pero eso no es suficiente para pertenecer a la misma nación. Sí. Hace unos años atendí un ceder de Pascua que se realizó en un hotel de Tel Aviv. Los camareros eran, por supuesto, árabes, ciudadanos árabes de Israel que sirvieron a los judíos en la fiesta nacional que marca su libertad y levantamiento. Al fin de la comida, un niño judío de nacionalidad estadounidense se puso de pie y cantó a Tikva, el himno a los judíos exiliados que celebran Sion. Eso no es mi himno. Soy israelí. Mi existencia en Sion es evidente para mí. No espero alcanzarlo y no anhelo Jerusalén. Ella es mía, vivo en ella, nadie me echará de ella, serví en su ejército, pago mis impuestos, crié 3 hijos en ella, soy libre en mi país y mi alma no es ni judía ni hogareña. Quiero que Israel tenga un himno que refleje los valores de la nación israelí y su narrativa. Un himno que puedo cantar junto con Ahmed Tibi y Ayman Odeh, Los políticos árabes. terrible, y todos los demás ciudadanos israelíes de origen palestino. ¿Entienden la mente? ¿Entienden cuál es nuestro problema en Israel? No solamente los árabes, pero los judíos. Muchas gracias por ser. Dr. Eitan Shikli, rector de la Universidad Hebraica. Para mí era mi primera participación en Limud y la verdad es que el evento me sorprendió muy positivamente. El nivel de las conferencias, la participación del público, el nivel del público, el interés del público. Yo creo que ser parte de esta comunidad es un gran honor y un gran placer y algo muy que enriquece las personas que participaron en este evento. Y yo creo que realmente espero que los próximos años mucho más miembros de la comunidad participarán en este evento que vale la pena de dedicar esos días.
a aprender, a discutir, a compartir.